Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Buenas noches a todos los que se están conectando y se van a empezar a conectar. Bueno, mi nombre es Pablo Almaguer y esta noche estaré compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Eunice está un poquito enferma de la garganta, así es que me pidió el favor de que yo les compartiera. Y es un gusto estar con ustedes ahí, todos los que nos están viendo y los que nos verán el día de mañana. Esta transmisión también a través de la radio será transmitida el día de mañana, ahí con nuestros hermanos de Proyecto Radio. Entonces es un gusto estar aquí con ustedes también, con todos nuestros amigos y personas que nos están viendo y que nos verán el día de mañana a través de Proyecto Radio. Un saludo para Eunice, para su mamá, para toda la familia. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde Acuña, Coahuila, hacia donde llegue la señal de Proyecto Radio, ya sea a través de internet y a través de las redes sociales. Bueno, y en esta noche yo les tengo un hermoso tema a tratar. Vamos a hablar un poco acerca de los encuentros con Jesús y vamos a hablar un poco de los caminantes de Emaús, aquellos que han escuchado esta historia. Se está ahí en Lucas 24 del 13 al 35. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias. Si tienes por ahí tu Biblia cerca y gustas acompañarnos, o aquí yo la tengo. Yo no sé cantar, hermanos, es que Eunice antes de iniciar dando palabra canta, pero bueno, yo no sé cantar, canta muy bonito Eunice, pero estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Igual si tienen algún comentario, alguna petición de oración, puede dejarla ahí en los comentarios, la estaré leyendo y estaremos orando al finalizar por cada petición y cada comentario que ustedes nos hagan llegar. Entonces, el título de este mensaje es Rumbo al encuentro con Jesús. Les voy a leer la porción bíblica que les acabo de mencionar, que está en Lucas 24, del 13 al 35, dice, el camino a Emaús. Se los voy a leer, hermano, y luego ahorita lo vamos desmenuzando acerca de esta historia y lo que podemos aprender de ella. Dice la palabra de Dios así. He aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí. Jesús él mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué plática tienen entre ustedes mientras caminan, y por qué están tristes? Y respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él, que había de venir, iba a redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día y esto no ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, les dijo Jesús, para creer todo lo que los profetas les han dicho, ¿no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas,
les declaraba las escrituras de lo que decían. Llegaron a la aldea donde ellos iban, y él lo hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que, estando sentado entre ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió, y les dijo: entonces ustedes fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él desapareció de su vista, y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose esa misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido del camino, y cómo les había reconocido al partir el pan. Bueno, voy a darles un poco de contexto acerca de esta historia de los caminantes de Emaús, de Cleofas y su amigo. En días pasados tuvimos la celebración de lo que es la Pascua, de lo que es la Semana Santa y el Domingo de Resurrección. Entonces ellos estaban en este contexto, estos amigos, pero al comenzar la historia ellos se ven un poco desanimados porque no había resucitado Jesús. Entonces ellos esperaban al que había de venir, al Mesías, lo esperaban como un revolucionario, lo esperaban como un libertador político y social, y ellos tenían un concepto de Jesús, y ellos tenían un mal sabor de boca porque Jesús había muerto, había sido sepultado, y hasta ese momento ellos no veían la resurrección, y pensaron que habían sido timados, que había sido un profeta nada más, pero que realmente no había sido el Mesías enviado. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido con el Señor en mi caminar es que muchas veces tenemos nosotros ideas de Jesús, de sus planes, y nos hacemos, imaginaciones de cómo es Jesús, de que muchas veces pasamos por ciertas situaciones y pensamos que Dios va a hacer actuar de cierta manera, o creemos que Dios nos va a decir cierta cosa. Entonces vamos creando como un Dios en nuestra mente de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a lo que nosotros creemos o necesitamos. Pero cuando abrimos las escrituras vemos a un Jesús que muchas veces no es como lo pensábamos, no es como lo imaginábamos. Entonces estos caminantes tenían un concepto errado de Jesús, a pesar de que ellos conocieron sus milagros, conocieron su ministerio. Pero muchas personas que seguían a Jesús, entre ellos sus discípulos, sus seguidores, no dudaron hasta cierto punto, porque no era el tipo de libertador, el tipo de Mesías que ellos esperaban. Entonces esto es lo que tenían los caminantes de Emaús. Muchas ocasiones en nuestra vida, y se los platico de manera personal, hemos pasado por situaciones, por enfermedades, por crisis, y muchas veces Dios no responde como nosotros quisiéramos, pero eso nos lleva a un mal sabor de boca, o inclusive cuando tenemos un desacuerdo con algún hermano o en la iglesia o así, y poco a poco vamos como viendo ciertos detallitos en la vida cristiana que no era como nos lo esperábamos. De hecho, yo me acuerdo cuando inicié el camino del Señor, yo pensé que no me iba a enfermar ya, o que no iba a sufrir, o que inclusive no iba a tener alguna crisis económica. Yo muchas veces ingenuamente pensé de que, como soy cristiano, como ya tengo a Cristo en mi corazón, pues todo me va a ir de maravilla, todo va a salirme perfecto en la escuela, en mi trabajo, van a mejorar las relaciones con mis padres, con mis hermanos. Pero cuando uno sale de la iglesia, de un servicio, y se topa con la realidad,
vemos que muchas veces no es como lo imaginábamos o no es como lo pensábamos el camino cristiano. Entonces, yo ahí fue cuando me di cuenta de que Jesús es mucho más que nuestros conceptos, que nuestras ideas, que nuestra imaginación. Y eso me ayudó mucho a tener una madurez espiritual cuando uno realmente se cumple lo que el Señor dice, que en el mundo vamos a tener aflicciones, en el mundo nos van a pasar cosas malas, en el mundo, siendo cristianos, nos vamos a enfermar, vamos a caer en un desempleo, vamos a pasar por diversas luchas y pruebas, pero el Señor dice, tengan paz, confíen porque yo voy a estar con ustedes. Entonces, cuando uno se mueve en esa promesa, en que sabiendo que no importa la circunstancia, que no importa la situación que estemos atravesando, Jesús va a estar con nosotros, Jesús va a estar presente. Eso es una promesa muy, muy hermosa con la cual podemos sobrevivir, podemos sobrellevar la vida cristiana y podemos mantenernos firmes en nuestra fe. Hay un testimonio que yo he escuchado a personas que se acercan a la iglesia o se acercan al evangelio en espera de un milagro, en espera de que Dios los saque de la crisis. Y Dios sí tiene el poder para hacerlo. Dios es poderoso. Pero Dios también permite ciertas cosas para enseñarnos a confiar más en Él, para enseñarnos a estar en su presencia, a permanecer firmes en Él. Yo siempre he dicho, un verdadero cristiano siempre va a tener el fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia, que es el estar ahí con ellos. Entonces, esto le pasaba a estos amigos. Ellos estaban tristes y desanimados. Yo creo que en algún momento todos hemos pasado por eso en la vida cristiana, estar triste y desanimado. Entonces, ellos, desde que salieron de Jerusalén, iban a Emaús, iban muy tristes y desanimados. De hecho, estuve investigando cuánto recorrido es, y son 28 kilómetros que ellos estaban recorriendo para llegar a Emaús, porque dijeron, pues en Jerusalén ya no hay nada ya no hay algún motivo por lo cual nosotros estemos ahí. Entonces dijimos, pues ya aquí el Mesías murió y entonces ya nos vamos, dijeron estos amigos, y iban a Emaús. Ellos decidieron dejar a un lado todo lo que habían visto de Jesús, todos los milagros, y alejarse de Jerusalén. Jerusalén ahí es como nuestra vida espiritual y es como la cercanía que tenemos con Jesús. Entonces ellos dijeron, no, pues no era lo que esperábamos, nos vamos. Muchas veces las personas también podemos llegar a hacer eso, de alejarnos de Jesús, de decir, bueno, no resultó como yo esperaba, entonces nos vamos, nos alejamos, dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de congregarnos, entonces nos vamos alejando de Jerusalén. Pero aquí hay algo muy, muy hermoso que relata a ellos, porque Dios todo lo ve. Dios ve nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestros desánimos, nuestras desilusiones. Dios ve todo. Entonces, ahí en los versículos que estábamos leyendo, hay una parte que a mí me encanta mucho, porque vemos el amor y la misericordia de Dios actuando en estos dos amigos. Ellos no eran del círculo íntimo de Jesús, de los 12 discípulos, sino que eran seguidores de Jesús, sí, pero no eran estos discípulos que Jesús tenía, los más cercanos. Pero a pesar de que no eran los más cercanos a Jesús del círculo íntimo, Dios tuvo un interés muy hermoso con ellos, porque dice en el versículo 15, dice que mientras discutían entre ellos y caminaban, el 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados y no podían reconocer que Jesús se había acercado a platicar con ellos. Cuando estamos tristes, cuando estamos desilusionados, cuando nuestra cabeza está pensando muchas cosas, cuando tenemos ansiedad, preocupaciones,
no podemos ver cómo el Señor está actuando, nuestra mente, nuestros ojos espirituales están cegados. Entonces, cuando uno mantiene la mente en las cosas del mundo, en los quehaceres, en todo lo que nos preocupa, no podemos ver claramente que Jesús está en un lado de nosotros, que Jesús está con nosotros. Entonces dicen que sus ojos estaban velados. Cuando una persona está decaída, está triste, siempre anda cabizbajo. Entonces yo me puedo imaginar a ellos que estaban cabizbajos, viendo hacia el suelo porque estaban tristes en ese momento y no alzaban la vista y no podían ver que Jesucristo mismo resucitado estaba acercándose a ellos y caminando juntito con ellos. O sea, estaba literalmente en un lado de ellos y ellos no podían ver a Jesús. Que ninguna lucha, ninguna prueba nos prive de ver a Jesús, nos prive de ver su cercanía. Porque aunque no lo sintamos, Cristo siempre está en un lado de nosotros. Cristo siempre está cerca de nosotros. Inclusive aunque ellos estuvieran alejándose, Cristo estaba cerca de ellos. Me llama mucho la atención cómo Él tiene cuidado de nosotros. Es tan grande su amor y su misericordia de que aunque a veces somos desobedientes o nos intentamos alejar de Él, Él siempre tiene cuidado de nosotros. Él siempre va a estar cercano a nosotros. Es un amor incomprendible, es un amor muy magnífico. Entonces el Señor nos ha guardado, inclusive aunque nos hemos alejado de Él, porque Él tiene un plan y un propósito para nosotros. Entonces Jesús se interesa en la gente que lo busca, pero también Jesús se interesa en las personas que han dejado de buscarle, que han dejado de congregarse, que han dejado de orarle a Él, que han dejado de leer su palabra. Entonces Jesús se interesa en nosotros. Jesús se interesa en nuestras tristezas, en nuestras necesidades. Él todo lo sabe y Él comprende muy bien lo que estamos pasando. Entonces ellos estaban ahí cabizbajos, no podían ver a Jesús. Entonces ahí dice que Jesús les dice qué pláticas son esas en el verso número 17. Dice, ¿qué platican entre ustedes mientras caminan y por qué están tristes? Jesucristo ya lo sabía, pero Él quería escucharlos a ellos, cuál era su necesidad, cuál era su tristeza. Entonces yo me los puedo imaginar, como les digo, agachados, cabizbajos, y uno de ellos, que es Cleofas, le responde: oye, pues eres el único forastero aquí, o no te has enterado de las noticias que han sucedido acerca de Jesús de Nazaret. Entonces todavía no podían reconocer a Jesús, a Jesucristo ellos, y Cleofas le dice: oye, pues no te has enterado de todo lo que ha pasado en estos días acerca de Cristo, el que nosotros esperábamos, el Mesías, el libertador, el que nos iba a sacar de la esclavitud, de la opresión romana, el que nos iba a llevar a la victoria, pero lo han muerto a manos de los principales sacerdotes y a manos de las personas de Roma y de todos los que lo injuriaban. Entonces no era el reino que esperaban ellos, definitivamente, pero el reino de Cristo Jesús no es comida ni bebida, sino gozo en el Espíritu Santo. Entonces el reino de Cristo Jesús en eso consta, en el gozo en el Espíritu Santo. Entonces Jesús se acerca a ellos, empieza a tener una conversación con ellos. Dios nos habla constantemente. Dios nos habla constantemente, más que hay que tener abiertos nuestros ojos espirituales para saberlo oír, para saberlo poder ver. Entonces ellos no podían verlo porque estaban muy tristes. Entonces les empieza a decir Jesús, les empieza, dice, abrir las escrituras, dice. Entonces les dijo: oh insensatos de corazón,
les dice Jesús en el versículo 25, y tardos para no creer por lo dicho por los profetas. Entonces Jesús está diciendo, la palabra desde Génesis hasta Malaquías, que es el Antiguo Testamento, declara que Jesús es el Mesías, y ellos lo sabían muy bien porque ellos eran conocedores de la palabra, tenían ahí las escrituras, el libro de Dios. Entonces, en ese momento Cristo les abre las escrituras y les empieza a explicar todo el plan de redención. Entonces, él empieza desde Moisés, los profetas y todas las escrituras, dice el versículo 27, que declaraban que él es el Cristo. Entonces, cuando ellos iban caminando, llegaron a destino, a Emaús. Entonces Jesús hizo como que ya se iba más a otro lugar. Entonces ellos le dijeron, quédate con nosotros. Aunque todavía no reconocían que era Jesús el Mesías resucitado, pero había algo en su corazón que ya empezaba a arder, había algo en su corazón que ya ellos empezaban a notar cuando Él les declaraba las Escrituras. Siempre cuando Dios habla en nuestras vidas, algo pasa en nuestro corazón, algo pasa en nuestra mente, en nuestro espíritu, que nos confronta y que nos alienta y nos ayuda a seguir. Entonces, ellos sintieron eso en su corazón. Entonces dice, hey, quédate, no te vayas, y porque ya es tarde, entonces quédate con nosotros, porque ellos sintieron algo en su corazón. De hecho, en versículos más adelante dice que ellos sintieron un fuego cuando Jesús les hablaba, cuando Jesús les declaraba las escrituras. Entonces, cuando Dios nos habla, algo pasa en nuestro corazón. Cuando Dios nos está hablando, algo pasa en nuestro ser. Hay una paz sobrenatural, hay un contentamiento de parte de Dios, hay el gozo del Espíritu Santo, hay fe cuando se declara la palabra de Dios. Por eso cuando vamos a la iglesia, cuando vamos a escuchar palabra de Dios, ya sea por las redes sociales, ya sea por la radio o en unos cantos, y escuchamos la palabra de Dios, nuestro corazón se llena de fe, nuestro corazón tiene fuerzas. Entonces ellos lo que sintieron es presencia del Espíritu Santo por medio de la palabra, por medio de la escritura. Entonces ellos dijeron, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Qué bonito es saber que cuando entendemos la palabra de Dios y sabemos que tiene poder y es poderosa, le decimos al Espíritu de Dios, decimos a Jesús, quédate con nosotros. Entonces es muy importante siempre invitar a Dios, quédate con nosotros. Se pueden ir todos, puedo pasar por muchas situaciones, pero tú quédate conmigo, quédate con nosotros. Entonces Jesús como que ya se iban, pero ellos dijeron, hey, quédate con nosotros. Entonces si tú invitas a Jesús a tu corazón, si tú lo invitas a morar en tu casa, en tu hogar, en tu oficina, en tu trabajo, en tu escuela, en tu iglesia, donde quiera que tú te encuentres, y principalmente en nuestros corazones y en nuestras mentes, el Señor se va a quedar. Si tú le reconoces como tu Salvador, lo reconoces como tu único sustentador, como la persona más importante en tu vida, Él se va a quedar. Si algo yo estoy muy seguro es que si tú invitas a Cristo a tu corazón, Él se va a quedar. Tenlo 100% seguro. Él no se va a decir, no, yo me voy de lejos, yo me voy de paso. Jesús se quedó con ellos. Entonces, Jesús no solamente se quedó con ellos, sino que algo que me llama mucho la atención es que a Jesús le gusta la comunión. Le gusta la comunión que tiene con nosotros, con sus hijos, con su pueblo. Entonces Jesús se quedó. A Jesús le encanta convivir, a Jesús le encanta comer con nosotros, a Jesús le encanta desayunar con nosotros, a Jesús le encanta habitar cerca de nosotros.
A lo mejor muchas veces has dicho, no, es que nadie quiere estar conmigo, o tú no quieres estar con las personas, pero déjame decirte que a Jesús le encanta estar con la gente. A Jesús le encanta que tú lo invites a tu casa, a tu hogar. A Jesús le encanta que tú lo desees y que tú lo quieras cerca de tu corazón. Entonces, invitémoslo a nuestro corazón. Y bueno, Jesús se queda porque si tú lo invitas y aceptas, Él se queda contigo. Entonces, Dios nunca defrauda a nadie. Dios nunca decepciona a nadie, porque Él es un Dios fiel. Entonces, Jesús se quedó a convivir con ellos y empiezan a tener intimidad en el sentido de que empiezan a cenar con Él. Y hay algo que me llama la atención aquí en las escrituras, que está en el versículo 30, dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, o sea, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces, aquí vemos cómo Jesucristo está como haciendo una cena, parte el pan, y al momento que Él parte el pan, dice el versículo número 31, dice, entonces sus ojos fueron abiertos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Entonces, qué maravilloso es saber que cuando nosotros tenemos una comunión con Jesús, nuestros ojos espirituales son abiertos. Que cuando nos sentamos con Él a la mesa, que cuando compartimos con Él el pan, y cuando hablo de pan me estoy refiriendo a la palabra, cuando me imagino a Jesús repartiendo el pan, y al momento que Él parte el pan, sus ojos fueron abiertos, y ellos reconocieron que era Jesucristo, y en ese momento Jesús se desaparece de sus vistas, pero ellos dijeron, claro, por eso cuando Él nos declaraba la Escritura, por eso cuando Él hablaba la palabra con poder, nuestro corazón sentía algo, sentía un fuego. Entonces, ¿quieres conocer a Jesús? Ten comunión con Él. ¿Quieres conocer realmente a Jesús? Comparte el pan con Él. ¿Quieres realmente saber cuál es el propósito para tu vida en Dios? Ten comunión con Él, ten comunión con el Espíritu Santo, y van a ser abiertos tus ojos. Entonces, al tener una comunión con Dios, nuestros ojos espirituales van a entender muchas cosas, y nosotros vamos a comprender más a Dios, vamos a poder saber discernir lo que Él quiere para nuestras vidas, para nuestra familia, para todo. Ya no va a haber dudas, ya no va a haber incredulidad, ya no va a haber ese temor al futuro, ya no va a haber todo aquello que nos ata al mundo, todo aquello lo terrenal, ya no va a haber cuando tenemos comunión con Jesucristo. ¿Quieres que tus dudas se vayan? ¿Quieres que tu escasez en el sentido espiritual se vaya? ¿Quieres comprender muchas cosas? Ten comunión con Cristo. Es la única manera. Podría decirte muchas cosas, pero la única manera de entender el corazón de Jesús es teniendo comunión con Él. Entonces sus ojos fueron abiertos y ellos dijeron, claro, por eso nuestro corazón ardía cuando Jesucristo nos declaraba las Escrituras. Y ellos, fíjense lo que pasa cuando uno tiene comunión con Jesús. Tiene un encuentro, como le puse a este tema, tiene un encuentro con Cristo Jesús. Nuestros ojos son abiertos, nuestros ojos espirituales ven claramente quién es Cristo, ven claramente quién es nuestro Señor de nuestra vida, y el Señor nos imparte una fe sobrenatural sobre nosotros. Entonces, nuestro espíritu empieza a reforzarse, pero no solamente pasa eso en lo espiritual en nosotros, sino que dice ellos dijeron en el versículo 32, dice a nosotros, no ardían nuestros corazones en nosotros mientras Él nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Es una parte, nuestro espíritu se fortalece y enciende el fuego en nuestros corazones. Entonces,
Pero pasa otra cosa muy sobrenatural y muy hermosa, que está en el versículo número 33, porque cuando eres impactado con la presencia del Espíritu Santo, cuando realmente tienes un encuentro con el Señor, tu vida no va a ser la misma, definitivamente. Tu vida no va a ser la misma. ¿Por qué dice el versículo número 33? Estoy leyendo Lucas 24, 33, para los que acaban de conectarse. Dice, y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con él. Ahora, notemos, como dice la escritura, dice, y levantándose en esa misma hora. O sea, sus ojos fueron abiertos, Jesús desapareció de sus vistas, pero dice que en esa misma hora, ellos no dijeron, no, mañana. No, ellos no dijeron, no, mañana, después no, dijeron, en esta misma hora nos levantamos y vamos de regreso a Jerusalén. Vamos a regresar a Jerusalén y a contarle a los 12 discípulos lo que nos ha acontecido. Bueno, 11 discípulos más bien. 11 discípulos vamos a contarles de lo que ha sucedido en el camino de Emaús. O sea, cuando Dios te impacta, cuando tienes un encuentro con Dios, no dejas para mañana lo que Dios te está indicando hacer o el fuego que Dios ha puesto en su corazón. Estos amigos, en esa misma noche, porque ya era noche, ellos estaban cenando, no dijeron, no, pues mañana vamos a descansar un rato y mañana ahora sí vamos a Jerusalén. No, ellos, sus corazones estaban tan encendidos por Dios que dijeron, no vamos a esperar hasta mañana. Ahorita mismo nos levantamos y recorremos otra vez 28 kilómetros de regreso en la noche, con todos los peligros, con digamos, la oscuridad y todo. Regresamos porque tenemos una noticia muy importante. Entonces, cuando tenemos un encuentro con Dios, nuestra vida cambia, nuestro pensamiento cambia y nuestro caminar también cambia. Ellos decidieron volver a Jerusalén. Ahora, cuando tienes un encuentro con Cristo, vas a regresar a hacer las primeras obras que tú hacías en un principio. Vas a regresar a hacer aquello que dejaste de hacer, aquello por lo cual posiblemente dejaste de creer, aquello que tú pensabas que el Señor había olvidado o que el Señor ya no tomaba en cuenta. El Señor te va a mandar a llamar otra vez a hacer lo que antes hacías, a volver a tener esa comunión con Él, a volver a vivir por fe. Entonces ellos decidieron volver. Una de las cosas que yo oro mucho es, porque yo he tenido amigos o hermanos que se han alejado del Señor y uno les puede aconsejar, les puede decir, vuelve a la iglesia, vuelve al camino del Señor principalmente, vuelve a tener comunión con Él, y es muy bueno, pero yo en lo íntimo, en lo oculto, yo le oro al Señor, revélate a ellos, o sea, revélate en el sentido de que ábrele los ojos espirituales. Señor, ábrele los ojos espirituales, porque es la única manera de que ellos pueden volver al Jerusalén, es la única manera en que ellos pueden volver al primer amor, es la única manera en que ellos pueden volver a contemplar tu gloria. Es la única manera, una manera sobrenatural. Uno les puede hablar y es muy bueno, hay que hablarles, hay que estar, ser persistente, pero en oración decir al Señor, así como los caminantes de Emaús, Señor, en el camino, háblales, en el camino, atraviésalos, en el camino, encuéntralos, Señor. Hazlos tener un encuentro, que aunque ellos no te están buscando, porque ellos iban a un camino de Emaús, un camino totalmente contrario a Jerusalén, ahí mismo Jesucristo fue y los buscó, porque ellos eran importantes para Jesús. Y si ellos eran importantes, yo creo que la persona que está viendo este video, que la persona que está escuchando este video, que nuestros amigos, que nuestras familias que se han alejado de Cristo o que no conocen al Señor, son importantes para Él, porque Cristo murió por todos.
La sangre de Cristo es preciosa, es poderosa, y si fue derramada por amor a nosotros. Entonces, yo me imagino a Jesucristo pensando, yo no los voy a dejar que se vayan, que se pierdan, yo voy a ir por ellos. Y Cristo ahí se les aparece a los caminantes, a Cleofas y su amigo, y se les revela en el sentido de que ellos pudieron contemplarlo y darse a conocer. Entonces ellos no se quedaron ahí, no se quedaron callados con la visión, sino que regresaron muy apasionados, regresaron con mucha fe. Y continúo leyendo, ya estoy a punto de acabar. Bueno, dice que volvieron a esa misma hora a Jerusalén a platicarle. Y cuando llegaron decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces, cuando tienes un encuentro con Cristo Jesús, no nos podemos quedar callados. No nos podemos quedar estáticos, quedar parados. No nos podemos callar, no nos podemos detener, porque Cristo y el Espíritu Santo moran en nosotros y es lo que nos hace hablar, es lo que nos va a hacer seguir el camino del Señor. Entonces, por eso es muy importante tener encuentros con Jesús todos los días, en la mañana, en la tarde, a cualquier momento, porque el encuentro con Jesús nos cambia radicalmente la vida, así como se las cambió a estos caminantes de Emaús. Y bueno, hermanos, esta es la pequeña meditación que yo tenía para ustedes. Espero haya sido de bendición. Ahí tengo algunos comentarios de Damaris Ortiz, Juan Martínez, Nietzsche, Eunice Tobar, ahí está. Eunice, gusto verte, gusto saludarte ahí. Aquí estoy ya grabando el video. Damaris, dijimos, y la iglesia Emanuel, Dios les bendiga. Ahí a todos los que nos están viendo. Espero haya sido de bendición esta palabra. Y yo, antes de terminar, yo quiero orar por sus vidas. Yo quiero orar también por el ministerio de UNICE, el ministerio de Proyecto Radio, por ustedes que nos están viendo en esta hora, y por los que nos van a ver mañana a través, o escuchar más bien a través de la radio, de Proyecto Radio, y para que tengamos encuentros constantemente con Dios. Y quiero orar por sus peticiones, por sus necesidades, y para que el Señor haga un milagro en la vida de cada uno de nosotros. Algo que me llama mucho la atención de esta historia es de que Jesús se interesa por nosotros, Jesús nos ama y Jesús nos busca, no importa dónde estemos, y Jesús nos quiere cerca de Él. Entonces vamos a orar. En esta hora vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios que esté cerca de nosotros y de nuestros prójimos, de nuestra persona que nos rodea. Oramos al Señor. Padre, yo te doy gracias, Dios, por la oportunidad que me has dado de compartir tu palabra. Dios, yo te pido una bendición especial para la vida de nuestros hermanos que nos están viendo, Señor, ahí a través de las redes sociales, y que nos van a estar escuchando ahí en Proyecto Radio. Dios, bendice los canales de difusión, bendice a nuestros hermanos, a las personas que nos están oyendo, bendice a UNICE, bendice a Proyecto Radio, Dios, y a cada una de los que están involucrados en este hermoso ministerio y proyecto. Dios, yo te pido, Señor, que tu presencia y tu gloria esté siempre con nosotros, esté siempre con cada una de las personas, que nos pueden faltar muchas cosas, Dios, pero que jamás tu presencia cerca de nosotros nos falte, Dios, que jamás, Señor, lo importante, lo primordial nunca nos falte. Yo oro, Dios, también por las personas que se han alejado de ti, Señor. Yo te pido que tú, Señor, actúes, tú, Señor, pongas las palabras, nos utilices a nosotros o utilices a otras personas, pero que así como los caminantes de Emaús, Dios, tú obres en ellos poderosamente, que ellos te reconozcan, y que cada ojo que no puede ver pueda ver tu presencia, cada escama sea caída por el poderoso nombre de Jesús. Señor, quita las vendas de los ojos para que ellos te puedan ver, Señor, contemplar tu gloria, y que ellos sepan que estás cercano a ellos. Dios,
Padre, te damos gracias porque no hay poder más grande que tu poder sanador, que tu poder transformador, que tu preciosa sangre. Dios, reprendemos todo espíritu de ceguera, todo espíritu de enfermedad, Dios, y que tu poder sea manifiesto con cada uno de nosotros. Dios, los bendigo a cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo, y amén y amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por tomarse el tiempo para escuchar esta transmisión. Por ahí si se encuentran cenando o ya terminaron, que tengan buen provecho, y espero verlos por aquí pronto. Y hermanos, nunca se nos olviden tener comunión con el Señor, porque Él desea estar con nosotros. Así es que me despido de todos ustedes, les mando un fuerte abrazo y un saludo. Yo soy Pablo Almaguer y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones a todos.